Mi hermana vendió la casa que heredamos, sin decirme que yo también era dueño. Si alguien me hubiera contado esta historia hace 5 años, habría pensado que era imposible. Pero pasó, y todavía hay gente en mi familia que dice que yo fui el malo. Cuando murió mi abuelo, toda la familia estaba destrozada. Él había sido quien prácticamente me crió. Pasé más tiempo con él que con mis propios padres. Durante el funeral, mi hermana mayor, Sofía, se encargó de todo. Papeles, abogados, reuniones. Yo confiaba plenamente en ella. No te preocupes por nada, me repetía. Yo lo arreglo. Y yo le creí. Meses después, ella me dijo que la casa de mi abuelo estaba llena de deudas y que lo mejor era venderla. No quedó casi nada. Apenas alcanzó para pagar todo. No sospeché nada. Hasta que, 2 años después, fui a visitar el barrio por nostalgia. La casa seguía exactamente igual, solo que ahora estaba completamente remodelada. El nuevo dueño me reconoció. ¿Tú eres el nieto de don Ernesto? Tu hermana hizo un gran negocio con esta propiedad. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué negocio? El hombre frunció el ceño. Pues, me la vendió por casi 6 millones de pesos. 6 millones. Yo me quedé inmóvil. Mi hermana me había dicho que apenas habían recuperado dinero. El nuevo dueño incluso mencionó que la venta había sido muy rápida porque todos los herederos habían firmado. Todos. Pero yo jamás firmé nada. Esa noche busqué entre mis documentos y descubrí algo que me heló la sangre. Mi firma aparecía en la escritura de compraventa. Solo había un pequeño problema. No era mi firma. Alguien la había falsificado. Y solo una persona tenía acceso a todos mis documentos personales. Mi propia hermana. A la mañana siguiente fui directamente al registro público para pedir una copia de toda la documentación relacionada con la venta. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez un error, tal vez una explicación lógica. Pero mientras revisaba las hojas, el empleado señaló una firma. Esta es la suya, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, me miró confundido. Pues aquí aparece como si hubiera estado presente ante notario. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Yo jamás había ido a esa notaría. Pedí una copia de todo y salí sin poder pensar con claridad. Lo primero que hice fue llamar a Sofía. Contestó después del tercer tono. ¿Qué pasó? Acabo de descubrir que vendiste la casa del abuelo por casi 6 millones. Silencio. ¿Quién te dijo eso? No respondió a mi pregunta. Solo quiso saber quién la había descubierto. Ahí entendí que era verdad. También encontré una firma con mi nombre. Otro silencio. Más largo. Escúchame, no es como crees. Entonces explícamelo. Suspiró. Necesitaba el dinero. ¿Y por eso falsificaste mi firma? Tú nunca contestabas el teléfono. Porque estaba trabajando en otra ciudad. Si esperaba a que regresaras, perdíamos al comprador. Me quedé sin palabras. Ni siquiera intentó negarlo. Simplemente estaba justificándolo. ¿Dónde está mi parte del dinero? Su respuesta fue la que terminó de romper todo. Ya no existe. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo que ya no existe? Compré una casa, ayudé a mis suegros, pagué deudas, invertí en el negocio de mi esposo. Cada frase era otro golpe. Mientras yo seguía rentando un departamento pequeño y trabajando horas extra para ahorrar, ella había construido una nueva vida con un dinero que también era mío. Era dinero de los dos. No exactamente. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? El abuelo siempre me quiso más. Esas palabras hicieron que perdiera la paciencia. Eso no te daba derecho a robarme. Colgó. 5 minutos después comenzaron a llegar mensajes al grupo familiar. Pero no eran de ella. Eran de mi mamá. ¿De verdad vas a demandar a tu propia hermana por dinero? Luego mi tía. La familia no se destruye por una herencia. Y finalmente mi papá. Piensa bien lo que vas a hacer. Si denuncias a Sofía, olvídate de volver a esta casa. Miré la pantalla incrédulo. Nadie estaba preguntando si Sofía había cometido un delito. Todos estaban preocupados porque yo me atreviera a denunciarla. Y en ese momento entendí que no solo iba a enfrentarme a mi hermana. Iba a enfrentarme a toda mi familia. No dormí esa noche. Leí una y otra vez los mensajes de mi familia, esperando encontrar aunque fuera uno que dijera: esto está mal, Sofía tiene que devolverte el dinero. No llegó. Al contrario, al día siguiente mi mamá apareció en la puerta de mi departamento. Entró sin siquiera saludar. Solo vengo a pedirte una cosa. ¿Cuál? No demandes a tu hermana. Solté una risa amarga. ¿Eso es todo? Está embarazada. Un juicio la destruiría. La miré unos segundos. ¿Y cuando falsificó mi firma pensó en destruirme a mí? Mi mamá bajó la mirada. Cometió un error. No fue un error. Fue un delito. No respondió. Solo siguió insistiendo. Ya gastó el dinero. Aunque ganes, no vas a recuperar nada. Esas palabras me hicieron pensar. No me estaba diciendo que Sofía era inocente.
Me estaba diciendo que la dejara quedarse con lo que robó. Cuando se fue, llamé a un abogado. Le llevé todas las copias que había conseguido. Las revisó durante casi media hora. Al final levantó la vista. Tengo una pregunta. Dígame, ¿está seguro de que nunca firmó esto? Completamente. Asintió lentamente. Entonces esto es mucho más grave de lo que cree. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque aquí no solo aparece una firma falsa. También hay una certificación donde supuestamente un notario confirmó que usted estuvo presente. Fruncí el ceño. Pero nunca fui. Lo sé. Y si podemos demostrarlo, habrá que investigar cómo ocurrió. Salí de la oficina con una mezcla de miedo y esperanza. Esa misma tarde presenté la denuncia. No pasaron ni 2 horas cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Sofía. La ignoré. Luego mi papá. Después mi mamá. Después mis tíos. Y finalmente un número desconocido. Contesté. Bueno, era el esposo de Sofía. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Mira, creo que todos podemos arreglar esto como adultos. Ah, sí, retira la denuncia y te damos $1.000.000. Me quedé en silencio. La casa se había vendido por casi 6 millones. Y me estaban ofreciendo apenas una fracción para comprar mi silencio. No, piénsalo bien. Ya lo pensé. Si esto llega a juicio, vas a destruir a la familia. Respiré hondo antes de responder. No, la familia la destruyó la persona que decidió robarle a su propio hermano. Colgué. 5 minutos después me llegó una notificación del banco. Era una transferencia de $500.000 sin que yo la hubiera aceptado. En el concepto solo decía, primer pago, retira la denuncia. Me quedé mirando la pantalla. No sabía si aquello era un intento desesperado de arreglar las cosas, o la primera prueba de que empezaban a entrar en pánico. La transferencia seguía ahí cuando desperté. $500.000. No los toqué. Mi abogado me había dicho algo muy claro. No gastes un solo peso. Podría convertirse en una prueba importante. Ese mismo día imprimimos el comprobante de la transferencia y lo agregamos al expediente. 2 semanas después, la investigación comenzó oficialmente. Pensé que el siguiente paso sería citar a Sofía. Pero no. El primero en recibir una visita fue el notario que había certificado mi supuesta firma. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Mi abogado me llamó esa tarde. Tengo noticias. ¿Qué pasó? El notario dice que jamás te vio. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Cómo? Según él, una de sus empleadas recibió los documentos ya firmados y alguien falsificó el procedimiento para acelerar la venta. Eso significaba que la investigación ya no era solo contra mi hermana. Había más personas involucradas. Unos días después citaron a Sofía para declarar. No pude entrar a la sala, pero la vi salir. Ya no tenía la misma seguridad de antes. Evitaba mirar a cualquiera. Cuando pasó junto a mí, susurró. ¿De verdad vas a hacer esto? La miré fijamente. Yo no hice nada. Tú sí. Su expresión cambió de enojo a desesperación. Si me condenan, lo voy a perder todo. Yo ya lo perdí hace 2 años. Se fue sin responder. Creí que eso sería el final. Pero esa noche alguien llamó a mi puerta. Eran mis padres. No venían a discutir. Venían llorando. Mi mamá fue la primera en hablar. Nos mintió. Fruncí el ceño. ¿Qué? Sofía. Mi papá dejó un sobre la mesa. Dentro había estados de cuenta, contratos y recibos. Mi hermana no solo había usado el dinero de la casa, también había pedido préstamos usando a mis padres como aval, asegurándoles que el negocio de su esposo era un éxito. En realidad, el negocio llevaba meses perdiendo dinero. Ya no quedaba casi nada de los 6 millones. La casa nueva estaba hipotecada. Los autos estaban financiados. Y las deudas crecían cada mes. Mi mamá rompió a llorar. Pensábamos que tú exagerabas, hasta que vimos todo. Por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, alguien de mi familia me pidió perdón. Pero había algo que seguía sin cuadrar. Revisando los documentos encontré un contrato firmado apenas 3 meses antes. No era de la casa de mi abuelo. Era de otra propiedad. Y aparecía el nombre de un nuevo heredero. Mi tío, el hermano menor de mi abuelo. Si ese documento era auténtico, significaba que la herencia nunca debió repartirse únicamente entre Sofía y yo. Y alguien había ocultado deliberadamente la existencia de ese heredero desde el principio. Me quedé mirando el nombre en ese contrato. Mi tío Julián. Hacía más de 10 años que nadie hablaba de él. Según mi familia, se había peleado con mi abuelo y se había ido para no volver. Pero si seguía apareciendo en documentos de la herencia, significaba que la historia que me contaron estaba incompleta. Mi abogado pidió una copia del testamento original. 2 días después me llamó. Ven a la oficina. Esto tienes que verlo tú mismo. Cuando llegué, dejó un documento sobre el escritorio. Era el testamento de mi abuelo. Lo leí una vez, luego otra.
Y una tercera. No podía creerlo. La casa no estaba heredada solo a Sofía y a mí. Mi abuelo había dividido la propiedad en 3 partes iguales. Asterisco 1/3 para mí. Asterisco 1/3 para Sofía. Asterisco 1/3 para Julián. Levanté la vista. Entonces, ¿cómo la vendieron? Mi abogado suspiró, porque alguien presentó una declaración diciendo que Julián había renunciado a su parte de la herencia. ¿Y lo hizo? Negó con la cabeza. La firma tampoco coincide. Sentí un escalofrío. No solo habían falsificado mi firma, también la de mi tío. Eso convertía el caso en algo mucho más grande. Mi abogado localizó a Julián después de varios días. Aceptó reunirse conmigo. Llegó con una carpeta vieja bajo el brazo. Tenía el mismo gesto serio que recordaba de niño. Antes de que pudiera decir una palabra, me abrazó. Perdón por desaparecer tantos años. No supe qué responder. Nos sentamos a hablar durante horas. Me contó que nunca se peleó con mi abuelo. La discusión había sido con mi papá. Después de eso, decidió alejarse de la familia. Pero siguió visitando al abuelo en secreto. Incluso me enseñó fotografías. Había imágenes de ellos juntos celebrando cumpleaños, comiendo y pescando. Tomadas apenas meses antes de que mi abuelo falleciera. Toda mi familia me había mentido. ¿Sabías que aparecías en el testamento? Le pregunté. Abrió mucho los ojos. ¿Qué testamento? No tenía idea. Nunca lo llamaron. Nunca lo notificaron. Nunca le dijeron que tenía derecho a una parte de la herencia. Entonces entendimos lo que había pasado. Para vender la casa rápidamente, alguien necesitaba eliminar a 2 personas del camino. A mí y a Julián. Mi abogado sonrió por primera vez desde que comenzó el caso. Ahora ya no son uno contra ellos. Son 2 herederos afectados. Y eso cambia completamente la investigación. Esa misma tarde, Julián firmó para unirse a la demanda. Cuando la noticia llegó a Sofía, intentó llamarnos más de 20 veces. Ninguno contestó, pero esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, si sigues con esto, no solo Sofía irá a la cárcel. También tu papá. Me quedé congelado. Hasta ese momento había pensado que mi padre solo la había defendido. Ahora empezaba a sospechar algo mucho peor. Le enseñé el mensaje a mi abogado. Lo leyó 2 veces. No respondas. ¿Crees que fue mi hermana? Negó con la cabeza. No, alguien está asustado. El número era desechable, pero el mensaje quedó agregado al expediente. 2 semanas después, la fiscalía nos llamó. Habían revisado los movimientos bancarios relacionados con la venta de la casa. Cuando entré a la oficina, vi a Sofía sentada en una esquina. Tenía la mirada perdida. Mi papá estaba junto a ella. No levantó la vista cuando llegué. El fiscal abrió una carpeta. Ya sabemos a dónde fue el dinero. Comenzó a mostrar transferencias. La primera fue para la compra de la casa de Sofía. La segunda, para pagar deudas de su esposo. La tercera, era una transferencia de $800,000 a una cuenta que reconocí al instante. Mi papá, lo miré sin decir una palabra. Él empezó a llorar. Yo, solo tomé un préstamo. El fiscal lo interrumpió. No fue un préstamo. Sacó otro documento. Era una conversación impresa entre mi papá y Sofía. En ella planeaban vender la casa antes de que Julián o yo descubriéramos el testamento. Incluso hablaban de conseguir una firma falsa porque, según ellos, Rodrigo nunca revisa papeles. Sentí un nudo en el estómago. No había sido un impulso. No había sido un error. Lo habían planeado todo. Mi mamá rompió en llanto. Yo no sabía nada. Y por primera vez le creí. Las pruebas eran demasiado claras. Ella nunca apareció en ninguna transferencia ni en ningún documento. Meses después llegó la sentencia. Sofía fue declarada responsable por la falsificación de documentos y el fraude relacionado con la venta de la herencia. Su esposo también recibió una condena por participar en el desvío del dinero. Mi papá no fue condenado por la falsificación, pero sí tuvo que responder por el dinero que recibió y devolverlo como parte de la reparación del daño. La casa que Sofía había comprado fue vendida por orden judicial. También embargaron varios bienes para reunir el dinero necesario. No recuperé los 6 millones completos. Gran parte ya se había perdido entre deudas y malos negocios. Pero sí recibí la parte que legalmente me correspondía, junto con una indemnización derivada del proceso. Julián también recuperó lo suyo. Un año después volví al cementerio para visitar a mi abuelo. Dejé unas flores y me senté frente a su tumba. Por primera vez desde que murió, sentí que había cumplido una promesa que nunca le hice en voz alta. No permití que su último deseo fuera borrado por la ambición de nadie. Hoy casi no tengo contacto con la mayor parte de mi familia. Y, aunque durante mucho tiempo pensé que eso era una derrota, entendí que algunas personas dejan de ser familia mucho antes de dejar de compartir tu apellido.
A veces, la paz llega cuando dejas de luchar por mantener unida una familia que decidió romperse sola.